Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar a pedido de un suscriptor sobre el exjugador inglés Peter Crouch. Ya saben que pueden activar los subtítulos ya que a veces el audio no se escucha bien o yo me trabo al hablar. Así que bienvenidos, esto es Football Records. Peter James Crouch nació el 30 de enero de 1981 en Inglaterra. Surgió de las categorías inferiores del Tottenham Hotspur Football Club y nunca llegó a jugar en el primer equipo, ya que fue cedido a varios clubes hasta que el 28 de julio del 2000 fue vendido al Queen's Park Rangers por una suma total de 60.000 libras esterlinas. En el equipo londinense hizo una buena temporada anotando 10 goles en 42 partidos, dando la gran sorpresa. Aún así no pudo evitar que su equipo descendiera y él y muchos de sus compañeros fueron vendidos para solventar las deudas del equipo, por lo que fue vendido al Portsmouth. En el club logró marcar 18 goles en su primera temporada, volviendo a dar otra vez la gran sorpresa, dando así grandes muestras del gran futuro que iba a tener. En marzo de 2002, el Aston Villa hizo una exitosa transacción con el Portsmouth por Crouch. Marcó en su debut en casa para Aston Villa en el gol del empate para el Newcastle y llegó a marcar 2 goles en 7 partidos. Sin embargo, Crouch no pudo mantener un lugar en el equipo de Aston Villa en la temporada 2002-2003. Buscando minutos en el primer equipo, fue cedido al Norwich City de septiembre a diciembre de 2003. A pesar de que anotó solo 4 veces en 15 partidos, jugó bastante bien y sigue siendo recordado entre los aficionados del club. En 2004 firmó un contrato de 4 años con el Southampton. Se convirtió en el principal foco de ataque del equipo del Southampton junto a Harry Redknapp y anotó muchos goles claves en la lucha por no descender, incluyendo goles memorables contra el Liverpool en la victoria 2-0 en casa, el Arsenal en un empate 1-1 en casa y 2 golazos contra el Middlesbrough en la victoria por 3-1. También anotó de penal contra su ex club, el Portsmouth, que lo dejó fuera de la FA Cup. Su cuota goleadora dio lugar a él a recibir su primera llamada de la selección de Inglaterra. Después de anotar 16 goles en 33 apariciones durante la temporada 2003-2004, su futuro fue puesto en duda cuando el Southampton fue relegado de la Premier League. El 19 de julio de 2005, Southampton acordó vender a Crouch por 7 millones a Liverpool y en un contrato de 4 años. Sufrió una intensa crítica de los medios debido a una sequía de goles durante sus primeros meses en Liverpool y durante 19 juegos, que abarcaba 4 meses, fue incapaz de marcar. Crouch fue elogiado por otras facetas de su juego, como su contacto con la pelota. Luego pasó a marcar varios goles esa temporada, incluyendo el gol en la quinta ronda de la FA Cup contra el Manchester United, primera victoria del Liverpool sobre los Diablos Rojos en esta copa. El 13 de mayo ayudó al Liverpool a ganar la FA Cup contra el West Ham, proporcionando una importante asistencia de Steven Gerrard para marcar el segundo gol. Más tarde, participó en la Champions League de 2006-2007, luego de entrar como sustituto de Javier Mascherano. Liverpool fue derrotado 2-1 en la final con el Milan en Atenas. Al inicio de la temporada 2007-2008, que tuvo pocas oportunidades de jugar para el Liverpool debido a la llegada de otros delanteros como Fernando Torres. El 7 de julio de 2008 se anunció que Crouch había acordado verbalmente unirse a su antiguo club, el Portsmouth, en un acuerdo valorado en hasta 11 millones de libras esterlinas. Crouch pasó el reconocimiento médico y al día siguiente, el 11 de julio, la transferencia de Crouch fue presentada oficialmente en una conferencia de prensa. En el club se mantuvo una temporada jugando la Europa League con el club. El 27 de julio de 2009, el Tottenham anunció la firma de Crouch e hizo su debut con los Spurs en una amistosa de pretemporada contra el Olympiacos y entró como suplente en la apertura de la temporada del Tottenham en la Liga ante el Liverpool. Anotó su primer gol con el Tottenham en la Copa de la Liga en la eliminatoria contra el Doncaster en la victoria por 5-1. El 5 de mayo de 2010, su gol contra el Manchester City le dio una plaza a los Spurs para disputar la UEFA Champions League y sería la primera temporada que el Tottenham disputaría esta competición europea con este nombre, ya que la última vez que jugaron en la máxima competición europea aún tenía el nombre de Copa Europa. El 25 de agosto de 2010, que marcó un triplete en la White Hart Lane contra el Young Boys para que el Tottenham ganara y logre llegar a fase de grupos de la UEFA Champions League. El 15 de febrero de 2011, Crouch anotó el gol del triunfo en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Milan, único gol de los Spurs y que le sirvió para clasificarse a la siguiente ronda. Sin embargo, en los cuartos de final se enfrentaron ante el Real Madrid, perdiendo el primer partido por 4-0. En este partido fue expulsado a los 14 minutos después de recibir 2 tarjetas amarillas, haciendo que se perdiera el partido de vuelta. El 31 de agosto de 2011, el Stoke City anunció el fichaje de Crouch procedente del Tottenham por un precio récord del club. Hizo su debut con el Stoke City en la victoria 1-0 ante el Liverpool el 10 de septiembre de 2011. Anotó su primer gol para el Potter en el empate 1-1 ante el Manchester United, y su segundo gol fue en el siguiente partido contra el Besiktas en la UEFA Europa League. Al finalizar el curso, Crouch ganó el premio de jugador del año del club de la temporada 2011-2012. El 28 de febrero de 2015 anotó el gol en la victoria del Stoke 1-0 frente al Hull City
igualando el récord de Alan Shearer de 46 goles de cabeza en la Premier League. Superó este récord el 24 de mayo con un cabezazo 5 minutos después de entrar como sustituto en el triunfo 6-1 en casa sobre el ex equipo de Liverpool en el último partido de Stoke de la temporada, y a día de hoy este peculiar récord sigue siendo suyo. El 1 de febrero de 2017 logró llegar a los 100 goles oficiales en la Premier League en el partido que acabó empate a 1 con el Everton. De esta manera se convirtió en el futbolista con más edad en llegar a anotar 100 goles en la máxima categoría del fútbol inglés, 36 años y 2 días. En este club jugó más que en cualquier otro, 261 partidos y anotó 62 goles. El 31 de enero de 2019 el Burnley FC hizo oficial su fichaje hasta final de temporada. Jugó un total de 6 encuentros con el Burnley, siendo liberado del club al término de la temporada. El 12 de julio de 2019 hizo oficial su retirada como futbolista profesional a los 38 años de edad. En cuanto a la selección nacional, en mayo de 2005 entró su primera convocatoria para la selección absoluta de Inglaterra por el entrenador Sven-Göran Eriksson para la gira del equipo en Estados Unidos, haciendo debut contra Colombia. Participó con la selección en los mundiales de 2006 y 2010, llegando a cuartos y octavos respectivamente. En total jugó 42 partidos y anotó 22 goles. Sin duda, Crouch fue uno de los grandes en la historia de Inglaterra, no por su palmarés ni por su forma de juego. Su importancia a nivel goles, su altura y demás cualidades lo hicieron un jugador bastante reconocido. Ganó solamente 3 trofeos, la segunda división de Inglaterra con el Norwich y la FA Cup y Community Shield con el Liverpool, y anotó 227 goles en 777 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Así que bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.